Un destello brillante y luego todo terminó. Una racha de más de 15 años sin accidentes fatales en la aviación comercial estadounidense desapareció en segundos mientras los restos entrelazados de un helicóptero y un avión de pasajeros caían hacia las heladas aguas del río Potomac. Y lo que llevó a este aterrador accidente es tan indignante como increíblemente complejo. El 29 de enero de 2025 fue un día sombrío en Wichita, Kansas. Una ligera lluvia caía sobre el aeropuerto cuando alrededor de las 16:30 la tripulación del vuelo 5342 de PSA Airlines se presentó para operar el vuelo hacia el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. Ese iba a ser su tercer día trabajando juntos dentro de una rotación de 4 días y, según se reportó, ambos pilotos estaban de buen ánimo mientras revisaban el material de briefing. El capitán tenía 34 años y llevaba trabajando para PSA Airlines casi exactamente 6 años para ese momento. Había obtenido su ascenso a capitán en 2022 en el CRJ-700 que estaban a punto de operar. Y hasta ese momento había acumulado 3.950 horas de vuelo totales, de las cuales poco más de 3.000 habían sido en ese mismo tipo de aeronave. Sus colegas lo describían como un aviador hábil que seguía los procedimientos y tenía excelentes habilidades de gestión de recursos de cabina. Y su compañero ese día, el primer oficial, tenía 28 años y llevaba trabajando para PSA Airlines alrededor de 2 años y medio en ese momento. Durante ese tiempo había acumulado una experiencia total de poco menos de 2.500 horas, de las cuales 965 habían sido en el CRJ. Y los capitanes que habían volado con él lo describían como alguien totalmente apegado al estándar, increíblemente preciso y, en general, un muy buen primer oficial. Ahora bien, estos dos pilotos habían trabajado turnos tardíos durante los días anteriores, pero también habían descansado bastante, así que nada indica que estuvieran fatigados o fuera de forma de alguna manera. Así que mientras preparaban su documentación probablemente solo sentían esa combinación de concentración y anticipación que todos los pilotos sentimos antes de comenzar un servicio. En cualquier caso, no había nada diferente ni destacable dentro del paquete de briefing de los pilotos. El clima en Washington era aceptable, con buena visibilidad y una base de nubes relativamente alta, aunque sí se pronosticaban vientos fuertes y racheados del noroeste. Así que, basándose en eso, decidieron que el capitán sería el piloto volando para ese tramo, mientras que el primer oficial manejaría las radios como piloto monitoreando. Luego hicieron el briefing con sus dos compañeros tripulantes de cabina y después caminaron hacia la aeronave que los esperaba en la plataforma. Una vez allí, las inspecciones de seguridad se realizaron de manera normal y los pasajeros comenzaron a abordar, así que cuando finalmente se cerraron las puertas, había un total de 64 personas a bordo. Al mismo tiempo que el vuelo 5342 se preparaba, la tripulación de una aeronave muy diferente también se alistaba para su servicio. Se trataba de 3 oficiales de la Compañía B del 12º Batallón de Aviación del Ejército de los Estados Unidos, con base en Davison Army Airfield en Fort Belvoir, Virginia. Y se estaban preparando para un vuelo anual de evaluación de uno de los oficiales en un helicóptero militar Sikorsky Uniform Hotel 60 Lima. Este vuelo, que tendría el indicativo Priority Air Transport, o PAT-25, evaluaría varias cosas, incluyendo vuelos usando gafas de visión nocturna o NVGS. Y sería volado principalmente bajo reglas visuales, lo cual es un detalle importante aquí. Ahora bien, como dije, había 3 oficiales programados para operar este vuelo nocturno. La piloto, que como mencioné iba a ser evaluada y por lo tanto sería principalmente la piloto volando, tenía 28 años y poseía una licencia comercial de helicóptero de la FAA, además de una habilitación civil y militar en este tipo específico de helicóptero. En ese momento tenía el rango de capitán y había sido asignada al 12º Batallón en 2019. Desde entonces había ido ascendiendo constantemente y al momento de este vuelo era la líder de pelotón de una unidad recién creada de petróleo, aceites y lubricantes. Pero permanecía dentro del programa de entrenamiento de tripulaciones aéreas de la Compañía B para propósitos de vuelo. Varios años antes había tenido algunos problemas documentados de entrenamiento, principalmente relacionados con sus habilidades de pilotaje manual, pero desde entonces los había superado. Y durante los años previos a este vuelo había recibido comentarios generalmente positivos sobre su desempeño en varias evaluaciones diferentes. Pero aún así, solo tenía 454 horas de vuelo totales, de las cuales 326 habían sido en este helicóptero.
y solo había volado 4.4 horas durante los 60 días previos, así que quizás se sentía un poco oxidada aquí. De todos modos, se presentó al servicio a las 13:00 horas y durante la mañana de ese día había hablado con su pareja, quien recordó que sonaba realmente feliz y emocionada por el vuelo de evaluación. Incluso lo tranquilizó cuando él expresó cierta preocupación por las condiciones ventosas del día. El segundo miembro de la tripulación del helicóptero era un piloto instructor de 39 años que realizaría la evaluación de la piloto volando y por lo tanto ocuparía el asiento derecho como piloto monitoreando. Tenía una experiencia total de poco menos de 1000 horas, de las cuales 301 habían sido en este tipo específico, y en ese momento tenía el rango de Chief Warrant Officer asignado a la misma compañía B que la piloto volando. Sus colegas lo describían como alguien muy apegado al manual y generalmente bastante bueno, y el piloto de estandarización del batallón lo describía como uno de sus mejores instructores. El día de este vuelo se presentó aproximadamente a la misma hora que la otra piloto, y el equipo encargado del despacho lo describió como muy alerta y en general de muy buen ánimo. El tercer y último miembro de la tripulación del helicóptero era un crew chief de 28 años con rango de Staff Sergeant. Se había unido a la compañía B como mecánico de helicópteros y desde entonces se había convertido en crew chief e instructor con una experiencia total de 1149 horas. Ahora bien, tras haber completado recientemente su propio vuelo de evaluación, el cual aprobó con excelentes resultados, el piloto de estandarización del batallón lo consideraba uno de los mejores y más inteligentes instructores con los que había trabajado. También había firmado ingreso entre las 13 y las 14:00 horas, y su trabajo en este vuelo sería similar al que hacía un ingeniero de vuelo en las aeronaves antiguamente. Realizar la inspección exterior, verificar peso y balance, además de gestionar el combustible, leer listas de chequeo y demás. Pero también debía ayudar con la vigilancia del espacio aéreo y buscar visualmente obstáculos y tráfico. Ahora bien, todos estos pilotos, incluyendo los dos del CRJ, tenían certificados médicos válidos y se encontraban en buena condición física, así que su salud no tuvo nada que ver con lo que estaba a punto de ocurrir. Pero las aeronaves involucradas sí. Así que antes de continuar, echemos un vistazo un poco más detallado a ellas. ¿Les parece? El CRJ-700 es un moderno jet bimotor de fuselaje estrecho, con cabina completamente digital, y el que iba a ser utilizado en este vuelo tenía 20 años y no presentaba problemas técnicos relevantes. Estaba equipado con un sistema de alerta y evasión de tráfico llamado TCAS, 2 versión 7.0, y funcionaba mediante una caja de radio transpondedora interna que se comunicaba con otros transpondedores cercanos para advertir sobre tráfico en conflicto. Este sistema TCAS mostraba entonces el tráfico relevante en su pantalla, y si alguna aeronave entraba dentro de cierto rango o altitud, generalmente dentro de 45 segundos de una colisión proyectada, se emitía una llamada advertencia de tráfico que cambiaba el símbolo, la forma y el color en pantalla, junto con una fuerte alerta automática de traffic. La idea cuando se emitía una advertencia de este tipo era que el piloto no debía cambiar todavía su trayectoria, sino empezar a buscar el tráfico y prepararse para el posible siguiente paso, que sería lo que llamamos un Resolution Advisory. Eso ocurriría si las aeronaves involucradas seguían acercándose y normalmente se activaría alrededor de 25 segundos antes de una colisión proyectada. Si eso sucedía, los dos transpondedores de las aeronaves en conflicto comenzarían a coordinarse entre sí. Así que uno, por ejemplo, le diría a sus pilotos climb, climb, mientras el otro le indicaría a su tripulación descend, descend. Y esto estaría acompañado por la aeronave en conflicto cambiando a color rojo en la pantalla del TCAS, junto con una indicación de cuánto ascender o descender. Ahora bien, este es un sistema fantástico que sin duda ha salvado incontables vidas a lo largo de los años, pero para 2025 también estaba quedándose un poco obsoleto. Verán, el sistema TCAS no puede dar información verbal más específica sobre la dirección y trayectoria del tráfico en conflicto. Así que, para que los pilotos pudieran entender eso, tenían que mirar hacia abajo a sus pantallas, procesar la información y luego volver a mirar afuera para intentar encontrar el objetivo. Y además de eso, el TCAS no muestra vectores direccionales en pantalla, así que para determinar hacia dónde se movía un objetivo, era necesario observarlo durante un momento y dejar que se desplazara un poco en la pantalla. Pero en realidad sí existe un sistema considerablemente mejorado.
el sistema TCAS del mañana, por decirlo así, y se llama ACAS-X. Este sistema puede hacer todo lo que hace el TCAS, pero en lugar de solo permitir que los transpondedores de aeronaves equipadas hablen entre sí, también utiliza un sistema llamado ADS-B-Out y ADS-B-In. Ahora bien, esto es un poco complicado, pero intentaré resumirlo. ADS-B significa Automatic Dependent Surveillance Broadcast y, en términos sencillos, es el sistema que permite que aplicaciones como Flight Radar 24 funcionen. Utiliza capacidades mejoradas dentro de los transpondedores modernos que envían mucha más información sobre el vuelo que antes. Y esa información transmitida es lo que se conoce como ADS-B-Out, y eso es lo que se requiere para que ACAS funcione completamente. ADS-B-In es entonces la capacidad de recibir toda esa información y mostrarla. Así que, usando esto, un sistema ACAS-X instalado sería capaz de emitir no solo una advertencia genérica de traffic, sino una descripción mucho más detallada. Algo como objetivo a las 2 en punto, 200 pies por debajo moviéndose hacia el este. Y eso obviamente haría mucho más fácil encontrar el tráfico en conflicto sin tener que mirar hacia abajo. Además de eso, la representación del tráfico en las pantallas sería mucho más detallada. Otro beneficio de este sistema sería una menor cantidad de advertencias de tráfico innecesarias, ya que este sistema puede filtrar tráfico cercano, que debido a su trayectoria realmente no representa una amenaza, lo que haría que cualquier advertencia que sí recibiéramos fuera mucho más relevante. Así que, si este sistema ACAS es tan bueno, ¿por qué no se ha convertido en el estándar? Bueno, la triste respuesta es que por burocracia. Los estándares mínimos de desempeño operacional, o MOPS, que son el parámetro que un sistema debe cumplir, ya estaban completados para ACAS desde 2018. Pero la EASA en Europa no lo reconoció como un estándar adecuado de evasión de colisiones hasta marzo de 2025, lo que obviamente impidió que los principales fabricantes de aeronaves lo implementaran antes de ese momento. Y aunque probablemente ahora sí empezará a aparecer, al momento de grabar esto todavía no existe un requisito regulatorio que obligue a pasar del TCAS al ACAS. Y cuando algo costoso no es obligatorio, probablemente no ocurra. Ahora bien, eso fue una pequeña desviación, pero creo que es muy importante que entiendan toda la aterradora burocracia y política que construyó la base de este accidente. Porque esto estuvo lejos de ser lo único. El Sikorsky Uniform Hotel 60 Lima es un helicóptero militar más antiguo equipado con un rotor principal de 4 palas conectado a 2 motores turboeje General Electric Aerospace T700GA701-D. Su instrumentación es principalmente analógica y recibe información de sensores pitot estáticos externos que luego pasan por computadores que interpretan las señales y las envían a varios subsistemas, como el sistema de aumento de estabilidad, los instrumentos y las pantallas head-up de los pilotos. Ahora bien, podría entrar en mucho más detalle aquí, pero solo voy a tocar los aspectos más relevantes de este helicóptero que necesitan conocer. Primero, estaba equipado con un transpondedor capaz de operar en Mode S y ADS-B-Out, que debería funcionar bien con el sistema TCAS. Pero el helicóptero en sí no tenía TCAS instalado, y luego se descubrió que el transpondedor instalado a bordo tampoco estaba funcionando correctamente durante este vuelo. Así que, aunque sí emitía una señal Mode S, su funcionalidad ADS-B-Out no estaba presente. En segundo lugar, y esto es realmente importante, deben entender cómo funcionan los altímetros barométricos a bordo de cualquier aeronave, pero especialmente en este helicóptero. Un altímetro barométrico es, en su forma más simple, un medidor de presión que detecta cambios en la presión estática circundante y los indica en los instrumentos altimétricos a bordo. Ahora bien, como la presión atmosférica cambia todos los días, cada aeropuerto debe calcular continuamente un valor especial de presión de referencia y luego transmitirlo a las aeronaves, para permitir que sus altímetros muestren la altitud de presión correcta sobre el nivel del mar. Esta presión de referencia se conoce como QNH y se entrega en hectopascales en Europa o en milímetros de mercurio en los Estados Unidos. Así que, si esa presión se ajusta correctamente, entonces los altímetros barométricos indicarán una altitud de presión razonablemente correcta. Pero solo si la presión estática puede medirse en un lugar sin perturbaciones.
Ahora bien, como podrán imaginar, eso puede ser difícil de lograr en un helicóptero en vuelo, que constantemente se ve afectado por el downwash de sus propias palas rotor. Así que, en este helicóptero en particular, el efecto de esto era que a velocidades bajas, los 3 altímetros de presión a bordo tendían a indicar menos altitud de la real, lo que significaba que el helicóptero en realidad estaba más alto de lo indicado, por hasta 80 pies. Esa indicación errónea disminuiría a medida que aumentara la velocidad hacia adelante, pero en el caso de este helicóptero en particular también existía otro problema. Y era que estaba equipado con un External Stores Support System, o ISSS, que básicamente eran dos pequeñas alas con tanques instalados. Ahora bien, esto realmente modificaba las propiedades aerodinámicas del helicóptero, específicamente por el downwash, y por lo tanto aumentaba esos problemas de sobrelectura. Combinado, esto podía llevar a que los pilotos leyeran una altitud de presión hasta 100 pies menor que la real. Y esa altitud también era transmitida mediante el transpondedor del helicóptero al control de tráfico aéreo y a cualquier aeronave equipada con TCAS alrededor. Ahora bien, este hecho no estaba indicado en ninguna parte de la cabina, y cuando mantenimiento revisaba el sistema, este siempre funcionaba correctamente, porque esas pruebas normalmente se realizaban en tierra con los motores apagados, así que sin downwash. Ahora bien, también había 3 radioaltímetros instalados en el helicóptero que medían la altura sobre el terreno usando ondas de radio. Pero estos no se utilizaban rutinariamente para navegación, ya que fluctuaban debido al terreno debajo de la aeronave, y la mayoría de autorizaciones se daban con referencia al nivel del mar. Pero aparte de esos problemas, este helicóptero de 24 años se encontraba en condiciones generalmente buenas, mientras los 3 pilotos comenzaban a prepararlo para su misión nocturna. Alrededor de las 18:45, despegaron de Davison y comenzaron a volar hacia el oeste, rumbo a una pista privada de césped en Culpeper, Virginia. Con la piloto volando en el asiento izquierdo, el piloto instructor en el asiento derecho y el crew chief en su asiento, ligeramente hacia la izquierda detrás de la piloto volando. Después de un aterrizaje rápido en Culpeper, continuaron hacia el norte durante un tiempo, realizando maniobras aéreas, y luego siguieron directamente hacia el este, donde aterrizaron en un helipuerto en Laytonsville, Maryland, alrededor de las 20:25. Y apenas 3 minutos después volvieron a despegar y comenzaron a volar de regreso hacia Washington, D.C. Ahora bien, aunque no tenemos muchos detalles sobre esas primeras partes del vuelo, todo parece haber transcurrido con normalidad. Solo 7 minutos antes de que el helicóptero despegara de su base, el vuelo 5342 de PSA American Airlines con indicativo Bluestreak 5342 también había despegado de Wichita y ahora ascendía hacia el este rumbo a su altitud de crucero. Y por lo que podemos determinar, el ascenso, crucero y descenso inicial de ese vuelo parecen haber transcurrido sin ningún problema. Así que alrededor de las 20:30 ambas aeronaves se aproximaban a DC, pero desde direcciones diferentes. Una volando visualmente, parcialmente a lo largo de corredores establecidos que veremos en un momento, y la otra siguiendo autorizaciones del control de tráfico aéreo, descendiendo bajo reglas de vuelo por instrumentos. Ahora bien, antes de entrar en lo que finalmente ocurrió aquí, es extremadamente importante que entiendan qué tipo de aeropuerto y espacio aéreo era al que estas dos aeronaves se estaban acercando. Obviamente, Washington, D.C. es la capital de los Estados Unidos y por lo tanto alberga varios de sus centros de poder político como la Casa Blanca, el Congreso, Capitol Hill y el Pentágono. Y debido a eso, con los años se convirtió en un destino prestigioso e importante para las aerolíneas, además de un lugar muy ocupado para todo tipo de tráfico de helicópteros militares, policiales y VIP. Washington National, o DCA, que era el destino del vuelo 5342, es el más céntrico de los 5 principales aeropuertos de Washington, ubicado a solo 3 millas náuticas del centro de la ciudad. Y por eso era un destino favorito para políticos que viajaban desde sus distintos estados. Y posiblemente como resultado directo de eso, el tráfico hacia DCA había cambiado radicalmente durante las décadas anteriores. En 1991, DCA manejaba poco más de 285,000 operaciones IFR y para 2024 ese número había aumentado ligeramente hasta poco más de 298,000, lo que representaba un incremento de apenas alrededor del 4.4%. Esto significaba que el gran cambio aquí no era el número total de movimientos de aeronaves, sino el tipo de tráfico que utilizaba el aeropuerto.
En 1991, las operaciones de aerolíneas representaban alrededor de 175.000 movimientos, o aproximadamente el 61% del tráfico IFR de DCA, y el resto estaba compuesto por una mezcla de aerotaxis, aviación general y una pequeña cantidad de vuelos militares. Pero para 2024, las operaciones de aerolíneas habían aumentado a más de 294.000, lo que significaba casi el 99% del tráfico IFR. Y al mismo tiempo, los aerotaxis y la aviación general prácticamente desaparecieron, pasando de más de 110.000 movimientos combinados en 1991 a menos de 4.000 en 2024. Ahora bien, eso importa, porque no todos los movimientos generan la misma cantidad de presión operacional. Una pequeña aeronave de aviación general o un vuelo de aerotaxi no es lo mismo que un flujo constante de aviones comerciales usando principalmente la pista larga principal de DCA. Así que, aunque el número total de operaciones IFR apenas había cambiado, el aeropuerto se había vuelto durante este periodo mucho más dominado por tráfico regular de aerolíneas y por lo tanto más congestionado. Pero aunque eso ciertamente jugó un papel principal aquí, otra razón importante fue la presión política. Verán, DCA ha sido durante décadas un aeropuerto con limitación de slots, lo que significa que sus movimientos estaban limitados y controlados por el Congreso. Y según nuestras fuentes, el Congreso llevaba muchos años agregando más slots a pesar de las protestas de funcionarios aeroportuarios, aparentemente para ganar votos de miembros del Congreso, que luego se beneficiarían personalmente de tener más vuelos añadidos a sus distritos de origen. De hecho, el vuelo 5342 probablemente era uno de esos vuelos, ya que fue añadido en 2023 o 2024 tras presión política de representantes de Kansas. Así que la política definitivamente jugó un papel aquí. Pero mientras otros aeropuertos quizá podrían acomodar ese tipo de crecimiento agregando otra pista o terminal, ese no era el caso en Washington National. Verán, ese aeropuerto está construido sobre una península en medio del río Potomac y originalmente tenía 3 pistas activas. La pista 0119, que es la principal, la pista 1533, que es la pista corta cruzada, y la pista 0422, que al momento de esta historia solo se utilizaba para despegues en dirección de la pista 04. Ahora bien, como pueden ver aquí, no había espacio para añadir nada en esta ubicación, lo que significaba que DCA se había vuelto cada vez más limitado en espacio con el paso de las décadas. Entonces, ¿cómo creen que se manejaba todo esto? Bueno, el tráfico que llegaba a DCA era manejado inicialmente por una dependencia de control conocida como Potomac Tracon, que canalizaba ese tráfico desde niveles superiores y proporcionaba vectores para espaciarlo hasta que quedara aproximadamente a 5 millas náuticas de DCA, momento en el que la torre local tomaba el control. Ahora bien, la torre de DCA le había solicitado a Potomac proporcionar al menos 4 millas náuticas de separación para permitir algunos despegues entre aterrizajes. Pero esa solicitud no siempre se cumplía, especialmente durante los periodos más ocupados del día. Así que, para mantener el flujo de tráfico durante días con buen clima, y cuando el aeropuerto operaba en configuración norte, los controladores de torre rutinariamente comenzaron a preguntarles a los aviones comerciales si podían aceptar cambiar su pista de aterrizaje de la 01 a la 33. Eso proporcionaría espacio adicional para despegues en la pista principal sin ralentizar las llegadas y por lo tanto resolvería el problema. Ahora bien, los aviones comerciales por supuesto podían rechazar esto si no estaban correctamente preparados o si su rendimiento de aterrizaje no lo permitía, pero en general todos intentaban colaborar tanto como fuera posible. Obviamente esto no suena ideal y Potomac Tracon ya había solicitado una reducción en los vuelos permitidos hacia DCA desde 2023. Pero luego la administración distrital les dijo que debían retirar esa solicitud porque era, y cito textualmente aquí, demasiado política. Entonces esa era la situación en cuanto a aeronaves de ala fija y especialmente aviones comerciales. Pero ¿qué pasaba con el tráfico de helicópteros? Bueno, aquí es donde las cosas empiezan a volverse realmente complicadas y francamente un poco difíciles de entender. Como podrán imaginar, existía una enorme necesidad de movimientos de helicópteros en esta área por muchísimas razones diferentes.
Desde helicópteros policiales hasta servicios militares VIP hacia el Pentágono o la Casa Blanca, transporte de ambulancias, helicópteros de prensa y también aviación general, todos volando por esta zona principalmente bajo reglas de vuelo visual. De hecho, existía tanto tráfico de este tipo que tuvo que implementarse algún tipo de sistema de corredores, simplemente para que el control de tráfico aéreo pudiera mantener seguimiento de todos y además dar autorizaciones rápidas y fáciles de entender a los helicópteros sin saturar la frecuencia. Ahora bien, el espacio aéreo alrededor de DCA estaba clasificado como clase B, lo que significa que estaba altamente controlado. Así que cualquiera que necesitara moverse a través de ese espacio aéreo requería autorizaciones de control de tráfico aéreo para hacerlo. Ahora bien, la forma en que esto se implementó en la práctica fue mediante las llamadas rutas de helicópteros, creadas siguiendo referencias visuales claras como el río Potomac y varios puentes. Y las rutas que se volverán especialmente importantes para esta historia son la Ruta 1, que seguía el río Potomac pasando por Key Bridge, el Memorial Bridge, que era un punto obligatorio de reporte, luego el Tidal Basin y finalmente hacia la punta de una isla conocida como Hines Point. En ese punto seguía una intersección de 4 vías, donde un helicóptero podía recibir autorización para girar hacia el oeste sobre el aeropuerto DCA o continuar sobre la ciudad. Pero si un helicóptero quería continuar siguiendo el río hacia el sur en dirección a Davison Army Airfield, entonces necesitaba descender hasta un máximo de 200 pies y continuar por la Ruta 4, lo que lo llevaría por debajo de la senda de aproximación de la pista 33 en DCA. El origen exacto de estos corredores fue un poco difícil de encontrar, pero mi equipo logró rastrear fuentes que parecen indicar que inicialmente no fueron creados por la FAA, sino por los militares. Y luego la FAA simplemente los adoptó en algún momento después de una evaluación de riesgos poco clara. Ahora bien, estas rutas de helicópteros no estaban específicamente definidas en términos de anchura ni aparecían en ninguna carta IFR que llevaran los pilotos de aeronaves. Sí existían altitudes máximas indicadas y una descripción verbal de las rutas a seguir, pero, como luego se descubrió, incluso si un helicóptero mantenía la altitud máxima de 200 pies en la Ruta 4, como se indicaba en su carta, eso solo proporcionaba 75 pies de separación con la senda de aproximación de 3 grados hacia la pista 33 en DCA. Y eso solo en la parte de la ruta más cercana a la orilla del río. Más hacia afuera, ese margen se reducía significativamente. Ahora bien, en entrevistas posteriores, varios pilotos de helicóptero indicaron que habían asumido que la altitud máxima de esas cartas los mantendría alejados del tráfico, lo que resultó no ser el caso. Pero lo que todo eso significaba era que en la práctica no podía autorizarse a un helicóptero a seguir la Ruta 4 cuando había tráfico aterrizando en la pista 33. Así que los controladores de torre quedaban con la opción de asignar patrones de espera a los helicópteros cuando esto ocurría o pedirles que mantuvieran separación visual con el tráfico en aproximación. Algo que requería considerablemente menos monitoreo por parte del controlador y ayudaba a mantener un mejor flujo de tráfico, algo importante de recordar aquí. Y a lo largo de los años habían ocurrido muchísimos incidentes entre helicópteros y aviones comerciales en DCA. Entre enero de 2018 y febrero de 2025 se registraron más de 4.000 casos en los que aeronaves pasaron a menos de 1.000 pies de un helicóptero, y en 348 de esos casos terminaron a menos de 500 pies. Eso es más de 5 veces por mes. Y aunque muchísimos de esos incidentes cercanos generaron reportes formales, la FAA y los militares todavía no reconocían esto como un problema serio de seguridad potencial, lo que apunta a problemas evidentes dentro de los sistemas de gestión de seguridad de esas organizaciones. De hecho, en 2013, un jet regional casi colisionó con un helicóptero militar en el área, y eso llevó a que un grupo de trabajo entre la torre DCA y helicópteros solicitara que la Ruta 4 fuera alejada de la senda de aproximación de la pista 33. Pero esa solicitud finalmente no llevó a nada. Ahora mismo imagino que varios de ustedes están negando con la cabeza en silencio y tienen toda la razón porque esto es indignante. Y la única razón que mi equipo y yo hemos podido encontrar para que estas rutas no hubieran sido modificadas antes era que la FAA probablemente habría tenido que coordinarlo con todos los usuarios del espacio aéreo alrededor de DCA.
Y eso incluía a los militares, que veían estas rutas como un requisito de seguridad nacional y por lo tanto por encima de la necesidad del tráfico aéreo civil. De hecho, probablemente por eso mismo, el PAT-25 estaba entrenando en esta área, y los únicos que podían modificar asuntos de seguridad nacional eran el Departamento de Defensa, el Congreso o el presidente. Pero independientemente de la razón, todas las cosas que acabo de describir habían creado un espacio aéreo extremadamente complejo alrededor de DCA, con muchísimos tipos diferentes de tráfico aéreo entrando y saliendo constantemente. Y eso finalmente me lleva a los siguientes protagonistas principales de esta historia, los controladores de tráfico aéreo. De hecho, había 5 personas presentes en la torre esa noche, pero en quienes me voy a enfocar son en quienes realmente estaban trabajando con las aeronaves en el aire alrededor de las 20:30, mientras estas 2 aeronaves involucradas se acercaban a DCA. Primero tenemos al controlador local, que en ese momento estaba encargado tanto del tráfico de helicópteros como del tráfico IFR, aproximándose a DCA en lo que se conoce como una posición combinada. Tenía 36 años y llevaba trabajando en la torre DCA desde 2022. Ese día había iniciado su turno alrededor de las 14:00 y luego pasó por diferentes posiciones hasta finalmente comenzar en la posición combinada de control local y helicópteros alrededor de las 19:28. Eso significaba que llevaba poco más de una hora en esa posición cuando el vuelo 5342 de PSA entró en su frecuencia. Luego era apoyado por una controladora local asistente de 41 años que también llevaba trabajando en la torre DCA desde 2022. Ella había iniciado turno al mismo tiempo que el controlador local y también había estado rotando entre diferentes posiciones. Cuando el vuelo 5342 se aproximaba, ella debía apoyar al controlador local, pero también realizar algunas tareas administrativas como registrar movimientos de helicópteros. Ahora bien, además de estos 2 controladores activos, también había un supervisor de operaciones de 36 años en la torre, cuyo trabajo era proporcionar supervisión operacional, asegurarse de que todo funcionara eficientemente y, crucialmente, decidir cuándo las posiciones de control local y helicópteros debían combinarse o separarse para involucrar a 2 controladores distintos. Para hacer esto, necesitaba mantener conciencia situacional constante y monitorear la carga de trabajo de sus colegas. Pero un detalle realmente importante aquí es que mientras los controladores necesitaban cambiar de posición y tener descansos regulares para mantenerse alerta, no existían reglas tan claras para el supervisor. Así que, cuando estas 2 aeronaves ingresaron al espacio aéreo de DCA, él llevaba alrededor de 2 horas en esa misma posición y posiblemente ya comenzaba a perder un poco el enfoque. Entonces, ¿por qué es importante eso? Bueno, como dije, era su deber decidir si el controlador local también debía encargarse del tráfico de helicópteros. Y aunque anteriormente existía documentación necesaria para respaldar cuándo se tomaban decisiones de combinar o separar funciones, ese ya no era el caso en ese momento. Así que realmente no sabemos cuál era su razonamiento aquí. Pero lo que sí sabemos es que mientras la complejidad del tráfico aumentaba alrededor de las 20:30, el supervisor nunca lo detectó, así que las funciones permanecieron combinadas. Por supuesto, eso tenía ventajas y desventajas. Una posición combinada podía ser buena para la conciencia situacional, ya que un solo controlador tendría el panorama completo de lo que ocurría en su espacio aéreo y por lo tanto no necesitaría coordinarse con otro controlador. Pero eso solo es eficiente hasta cierto punto, después del cual se vuelve abrumador. Durante el tiempo previo al accidente, el controlador local estaba manejando primero 8 aeronaves y helicópteros diferentes, aumentando a 10 aproximadamente 13 minutos antes, luego bajando nuevamente a 8, para finalmente subir a 10 y luego 12 en los últimos 90 segundos. Solo para que se hagan una idea, eso significaba que estaba realizando alrededor de 7.7 transmisiones separadas por minuto, lo cual es muchísimo. Otro detalle importante aquí es que mientras el controlador local hacía esto, estaba utilizando 2 frecuencias separadas para helicópteros y aeronaves en aproximación. Y eso significaba que, aunque tanto helicópteros como aeronaves podían escucharlo transmitiendo en ambas, no podían escuchar las respuestas de la otra frecuencia. Así que si se daba una autorización a un helicóptero, por ejemplo, una aeronave en final no podía escuchar la lectura de regreso del helicóptero, solo su autorización y viceversa.
Así que, con todo esto dicho, ahora es momento de volver al aire y seguir lo que ocurrió con el PAT-25 y el Bluestreak 5342 mientras volaban sobre las densas luces del centro de Washington. A las 20:30 y 19, el PAT-25 intentó contactar por primera vez a la torre DCA, solicitando flight following de regreso hacia su base en Davison. Pero por alguna razón, esa llamada nunca fue registrada, lo cual probablemente fue algo bueno porque no necesitaban flight following, sino una autorización adecuada a través del espacio aéreo clase B. Ahora bien, el Cockpit Voice Recorder indica que esta primera solicitud fue hecha por la piloto en el asiento izquierdo, quien aparentemente estaba actuando como piloto monitoreando en ese momento, aunque eso estaba a punto de cambiar. En cualquier caso, parece haber existido un ambiente relajado y amistoso dentro del helicóptero en ese momento, y ambos pilotos operativos estaban usando gafas de visión nocturna en ese punto, las cuales limitan el campo de visión a aproximadamente 40 grados, pero mejoran enormemente las referencias visuales durante la oscuridad. Estas NVGs estaban fijadas a sus cascos, así que los pilotos podían mirar hacia abajo a sus instrumentos sin ellas, pero seguir utilizándolas al mirar hacia adelante o hacia afuera. Ahora bien, como mencioné al inicio, este helicóptero no estaba equipado con TCAS ni tampoco tenía ninguna pantalla de navegación sofisticada. Pero registros de la base de los pilotos indican que un receptor ADS-B Stratus desapareció después del accidente y posteriormente se recuperaron 2 iPad mini con la aplicación ForeFlight. Así que es posible que los pilotos estuvieran usando estos dispositivos sujetos a sus kneeboards para ayudar con navegación y conciencia de tráfico, algo que varios pilotos militares luego testificaron que hacían frecuentemente. Ahora bien, la aplicación ForeFlight tiene la capacidad de dar advertencias e información de tráfico utilizando ADS-B-In, pero incluso si estaba siendo utilizada, esas tablets no estaban conectadas a los cascos de los pilotos, así que cualquier advertencia oral no habría sido escuchada. El helicóptero ahora descendía hacia aproximadamente 1.500 pies para prepararse para ingresar a la Ruta 1 de helicópteros. Y a las 20:32, los pilotos intentaron nuevamente contactar a la torre, esta vez exitosamente. El PAT-25 solicitó continuar vía Ruta 1 hacia Davison y el controlador respondió proporcionándoles el QNH local para sus altímetros, 29.89, y luego preguntó su posición. Pero ese mensaje salió muy distorsionado y lleno de estática, así que la tripulación del helicóptero realmente no escuchó lo que decía el controlador. Y debido a eso, la piloto en el asiento izquierdo simplemente respondió PAT-25 Proceed as requested, lo cual no era lo que el controlador había dicho. Y luego ambos pilotos continuaron hablando sobre la mala calidad de la radio. A las 20:32 con 50 segundos, el piloto instructor aparentemente decidió que era momento de que la piloto en el asiento izquierdo tomara los controles. Es posible que ella hubiera tomado la radio durante un momento para ser evaluada en sus funciones de piloto, monitoreando, y que ahora fuera momento de volver a volar. Aproximadamente un minuto después, el controlador volvió a llamar al PAT-25 y les pidió hacer Squawk Ident, que es cuando se presiona un botón en el transpondedor para ayudar a identificar un retorno radar en la pantalla del controlador. Recuerden, ya les había pedido su posición anteriormente. Los pilotos cumplieron mientras también respondían a la llamada, y el controlador pronto informó su posición y les pidió repetir su solicitud. Ahora bien, mientras todo esto ocurría, había muchísimas otras llamadas de aeronaves y helicópteros, tanto desde tierra como en el aire, así que el controlador local ya comenzaba a estar realmente ocupado. El PAT-25 repitió su solicitud para la Ruta 1, la cual el controlador aprobó rápidamente, pero las llamadas seguían parcialmente bloqueadas por estática y mala calidad de radio. Así que los pilotos continuaron hablando de eso mientras seguían su ruta. Al mismo tiempo, los pilotos del vuelo 5342 de PSA ya habían ingresado al área de control de Potomac-Tracon y descendían al sur del aeropuerto Washington Dulles. Los preparativos para la aproximación fueron completados, con la tripulación habiendo configurado y realizado el briefing para una aproximación visual Mount Vernon a la pista 01 en DCA. Pero dado que ambos pilotos tenían experiencia operando en DCA, es probable que también hubieran discutido la posibilidad de tener que virar a la derecha para realizar una aproximación visual circular izquierda hacia la pista 33, ya que eso ocurría bastante seguido. De cualquier forma, todo seguía desarrollándose según lo planeado para ellos en este punto, así que volvamos al helicóptero.
porque alrededor de las 20:38 había llegado a un punto llamado Cabin John, donde debían girar hacia el este para ingresar a la Ruta 1, pero en lugar de eso giraron hacia el oeste. El piloto instructor detectó esto rápidamente y preguntó hacia dónde iban, lo que hizo que la piloto volando se diera cuenta de su error e iniciara un amplio giro a la izquierda para volver a una trayectoria hacia el este. Pero esos pocos segundos extra pronto terminarían teniendo consecuencias realmente devastadoras. El helicóptero ahora descendía hasta una altitud de 800 pies y continuaba siguiendo el río Potomac por la Ruta 1. Y al mismo tiempo que el PAT 25 hacía ese pequeño desvío, el vuelo 5342 se acercaba al final de un largo vector en viento en cola. Y estaba a punto de recibir instrucciones del TRACON para girar a la izquierda e interceptar el localizador de la aproximación visual Mount Vernon para la pista 01. Sí, el localizador podía utilizarse para esto, incluso siendo una aproximación visual, siempre y cuando la aeronave luego girara a la izquierda a una distancia de 5.9 millas náuticas del VORDCA y comenzara a seguir el río. Supongo que por razones de ruido. Así que a las 20:39, eso fue exactamente lo que se autorizó a estos pilotos a hacer, tras lo cual también se les indicó cambiar a la frecuencia de la torre DCA. En la torre, en ese momento, el controlador local estaba manejando 9 aeronaves diferentes, de las cuales 4 eran helicópteros en distintas posiciones, y el vuelo 5342 estaba a punto de convertirse en la 10ª aeronave. Se acercaban a las tasas máximas de llegada, y el controlador ahora tenía dificultades para mantener la separación entre aeronaves, aterrizando en 4 millas para permitir salidas. Así que para este momento ya había comenzado a preguntarles a aeronaves en aproximación a la pista 01 si podrían aceptar cambiar a la pista 33 para aterrizar. Mientras eso ocurría, el PAT 25 continuaba siguiendo su ruta y la recepción de transmisiones de radio no había mejorado en absoluto. Además de esto, el viento relativamente fuerte ahora comenzaba a afectar el control de la piloto volando, y el piloto instructor intervenía proporcionando retroalimentación suave. Ahora bien, señalo esto porque si la piloto volando se sentía un poco oxidada y estaba teniendo dificultades aquí, eso consumiría más capacidad del piloto instructor y con ello su habilidad para vigilar tráfico. El controlador local de torre continuaba dando autorizaciones de aterrizaje y despegue, intentando coordinar un panorama de tráfico cada vez más complejo. Y en la cabina del helicóptero, los pilotos ahora discutían la ubicación de otro helicóptero, además de planear su ruta posterior a la Ruta 1, que luego se convertiría en la Ruta 4. Y esto significaba que querían continuar recto después de llegar a Haines Point mediante la ruta que cruzaba por debajo de la final de la pista 33. Mientras discutían esto, también continuaban descendiendo, comentando que necesitaban pasar el Chain Bridge a 700 pies y luego el Key Bridge a 300. Después de eso, necesitarían descender aún más hasta 200 pies antes de continuar hacia la Ruta 4. Ahora bien, a las 20:43 con 6 segundos, el vuelo 5342 contactó la frecuencia de torre DCA reportando que estaban establecidos en la aproximación visual Mount Vernon para la pista 01. En ese momento, todavía seguían el localizador, apenas una milla aproximadamente al sur de Fort Washington, descendiendo según el procedimiento. Y el controlador local de torre respondió proporcionando viento actual de 320 grados a 17 nudos con ráfagas de 25, y luego preguntó si podrían aceptar la pista 33 para aterrizar, pero el piloto no respondió inmediatamente. En cambio, mientras la torre continuaba comunicándose con otro vuelo que acababa de aterrizar, ambos pilotos comenzaron a discutirlo internamente. El capitán, que recuerden era el piloto volando, le preguntó al primer oficial si tenían los números refiriéndose al rendimiento de aterrizaje necesario, y el primer oficial respondió, sí, creo que sí, seguido de sí, son los mismos números. Y ahora llega lo que, en mi opinión, es la parte más desgarradora de toda esta historia. Porque la respuesta del capitán a la verificación de rendimiento hecha por el primer oficial fue, realmente no quiero hacerlo, pero supongo que diles. El primer oficial intentó apoyar el instinto de su compañero diciendo, o sea, yo simplemente puedo decirles, probablemente queriendo decir que podían rechazarlo, pero el capitán, en un típico acto de trabajo en equipo, añadió, está bien, tenemos los números para hacerlo. Sí, diles que estamos bien, haremos la 33, lo haremos.
Ahora todos sabemos lo que esto terminaría significando, y no estoy diciendo que esta haya sido la decisión incorrecta, para nada. Yo probablemente habría hecho exactamente lo mismo. Pero sí resalta un punto que creo que se volverá cada vez más importante en los próximos años. Verán, como pilotos desarrollamos sensaciones subconscientes sobre situaciones a medida que ganamos experiencia, y a veces esas sensaciones indican claramente una inclinación positiva o negativa frente a una oportunidad repentina. En este caso, la aproximación circular. Y yo sugeriría que deberíamos escuchar esa pequeña voz mucho más seguido de lo que lo hacemos, porque si algo no se siente correcto, probablemente nuestro subconsciente ya detectó una amenaza que nuestra mente consciente todavía no ha identificado. Ahora bien, en este caso probablemente no tenía nada que ver con el tráfico, sino más bien con la sensación de realizar una aproximación más complicada hacia una pista más corta bajo condiciones de ráfagas, pero eso ya es suficiente. Si no existe suficiente separación disponible para despegues, realmente ese no es problema del piloto. Y como ya expliqué, este era un problema sistémico en este aeropuerto, algo que debería solucionarse permitiendo menos aeronaves, no pilotos y controladores intentando tapar el problema mediante maniobras más complejas. Pero en lugar de eso, el primer oficial contactó al controlador y aceptó la aproximación circular, a lo que el controlador respondió: Bluestreak 5342, en el Wilson Bridge cambie para aproximación circular pista 33 y pista 33, autorizado a aterrizar. El primer oficial leyó esto de regreso y, dado que la autorización de aterrizaje ya había sido emitida, el controlador no necesitaría volver a hablar con este vuelo hasta después del aterrizaje. Al mismo tiempo, dentro de la cabina del PAT 25, la turbulencia ahora había empeorado mientras descendían y ambos pilotos discutían cómo manejarla. Y esa conversación ocurrió exactamente al mismo tiempo que la torre autorizaba al vuelo 5342 a aterrizar. Ahora recuerden, el helicóptero y la aeronave no podían escuchar las transmisiones entre sí, solo las de la torre, así que lo único que los pilotos del helicóptero habrían escuchado, si estaban atentos, era la autorización de la torre para que Bluestreak 5342 realizara aproximación circular y aterrizara en la pista 33. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, otros pilotos de helicóptero del ejército con experiencia en esta ruta luego declararon que estaban bastante acostumbrados a ver aeronaves aproximando a la pista 01, pero mucho menos acostumbrados a ver aeronaves aproximando a la pista 33, que aparecería más hacia la izquierda del parabrisas en un helicóptero descendiendo por la ruta 4 alrededor de Haines Point. En cualquier caso, el helicóptero ahora había alcanzado 300 pies y, mientras también buscaban otro tráfico de helicópteros, discutieron el hecho de que ese otro tráfico podría haberse perdido entre las luces, lo que significaba que la enorme cantidad de fuentes de luz en el área podía ocultar fácilmente otras aeronaves. Y eso, por supuesto, también aplicaba para ellos. De vuelta en la cabina del CRJ, los pilotos ahora se preparaban para aterrizar y el capitán miraba hacia afuera para seguir las referencias visuales necesarias para la aproximación visual. Una tarea que ahora se había vuelto mucho más difícil, ya que la pista 33 requería más maniobras. Y no solo eso, como la pista 33 estaba un poco más lejos, ahora necesitaría reducir significativamente su descenso para alinearse con la senda de descenso y las PAPI de esa pista, lo que también incrementaría la carga de trabajo. Y ahora dijo 3-3. Y unos segundos después, 1000 pies en la autopista, 500 sobre la iglesia. Recordándose a sí mismo y a su compañero los criterios de aproximación estabilizada que debían mantener sobre ciertos puntos de referencia. Y luego, durante los siguientes minutos, el CBR registró cómo el piloto continuó configurando la aeronave para el aterrizaje y completó la Before Landing Checklist. Mientras tanto, el controlador de torre dirigía su atención hacia el tráfico en pista, que ahora realizaba el rollout después del aterrizaje, así como a otros helicópteros y tráfico saliendo en sus dos frecuencias. A las 20:45 con 27 segundos, el capitán del CRJ desconectó el piloto automático y comenzó a girar a la derecha para volar manualmente el resto de la maniobra circular. Ahora bien, algunas personas podrían cuestionar eso, pero en este caso definitivamente habría sido lo más fácil de hacer. Hacer ajustes pequeños y suaves en descenso y razón de giro es muchísimo más sencillo volando manualmente.
Pero, por supuesto, eso también significaría que la carga de trabajo del primer oficial aumentaría, ya que ahora dependía de él asegurarse de que permanecieran estabilizados, que estuvieran en trayectoria y que todas las verificaciones se completaran. Lo que a su vez significaba que tenía menos tiempo para mirar hacia afuera. Para este momento, el PAT 25 ya había pasado la esquina noreste de Roosevelt Island y ahora alcanzaba 200 pies, que era la altitud máxima permitida durante la transición hacia la Ruta 4. Y a las 20:45 con 14 segundos, el piloto instructor reportó su posición como Memorial Bridge, lo cual el controlador de torre leyó de regreso. Mientras el piloto instructor continuaba guiando a la piloto volando sobre el uso del timón en vientos racheados y turbulencia. Luego iniciaron un giro a la izquierda hacia el Tidal Basin, donde el piloto instructor señaló unas grúas y comentó que estaban un poco altos a 300 pies, pidiéndole a su compañera que descendiera un poco más. Así que, con todas estas instrucciones, es probable que la mayor parte de su atención ahora estuviera dirigida hacia los obstáculos y la piloto volando y no tanto hacia el tráfico. Pero, ¿qué pasaba con el crew chief? Bueno, no hubo muchas intervenciones suyas registradas en el Cockpit Voice Recorder y es posible que simplemente estuviera dejando que el piloto instructor hiciera lo suyo mientras él continuaba monitoreando el rendimiento de sistemas y demás. La vista a través de su ventana también habría estado ligeramente obstruida por esos tanques adicionales de combustible y, como probablemente estaba sentado detrás de la piloto, la estructura del helicóptero habría ocultado gran parte de la senda de aproximación a la pista 33 una vez el helicóptero apuntaba hacia el suroeste. Las dos aeronaves ahora se estaban acercando bastante entre sí, así que a las 20:46 con un segundo, el controlador local llamó al PAT 25 y les informó: PAT 25, tráfico justo al sur del Wilson Bridge, es un CRJ a 1200 pies, realizando aproximación circular para la pista 33. Y ese mensaje también habría sido escuchado a bordo del vuelo 5342. Pero, debido a la mala calidad de las transmisiones de radio, la palabra circular nunca fue escuchada a bordo del helicóptero, o al menos no quedó registrada en el CBR. Y eso es importante porque era una palabra que habría llevado al piloto instructor a buscar el CRJ en un lugar diferente al de todas las demás aeronaves alineándose para aterrizar en DCA. Nunca podremos estar seguros, por supuesto, pero es probable que el piloto instructor, al escuchar este mensaje, levantara la vista, viera las luces de aterrizaje de otra aeronave aproximando a la pista 01 y por eso respondiera casi inmediatamente. PAT 25 tiene el tráfico a la vista, solicita separación visual. Y el controlador respondió rápidamente: separación visual aprobada. En este punto, el helicóptero pasaba el Tidal Basin y estaba aproximadamente a 6.5 millas del vuelo 5342, que todavía continuaba para interceptar la aproximación final a la pista 33. En ese momento habría sido una de 5 aeronaves aproximando desde el sur, así que distinguir una de otra probablemente habría sido muy difícil. Y sabiendo eso, quizás sea buena idea explicar aquí qué significa el término separación visual. Separación visual es uno de esos términos que quienes siguen este canal saben que ya he mencionado antes. Básicamente es exactamente lo que parece. Es cuando una o varias aeronaves se aseguran de no colisionar entre sí basándose en verse y evitarse mutuamente. Ahora bien, en teoría eso es una herramienta aceptable, pero viene con muchos problemas inherentes, como depender de nuestros falibles sentidos humanos para determinar velocidad, distancia y razón de cierre. Así como, por supuesto, identificar el objetivo correcto, especialmente de noche y especialmente utilizando gafas de visión nocturna con campo visual limitado. Pero en DCA, en ese momento, el uso de separación visual se había convertido en la norma, algo que liberaba al controlador local de tener que asignar patrones de espera a los helicópteros y por lo tanto ayudaba enormemente al flujo general del tráfico. Y también, probablemente de forma subconsciente, reducía la necesidad del controlador de monitorear tan de cerca el tráfico involucrado, ya que podía asumir que ellos mismos mantenían su separación. También es posible que aquí hubiera aparecido cierta complacencia, porque otros pilotos militares de helicóptero luego declararon que a veces decían tráfico a la vista, solicita separación visual, incluso antes de haber visto realmente ese tráfico, para facilitar el flujo, ya que sabían aproximadamente dónde estaría. ¿Pueden ver cómo empiezan a alinearse los huecos del modelo del queso suizo?
Mientras todo esto ocurría, la controladora asistente en la torre estaba realizando algunas tareas administrativas y el supervisor no sentía que la carga de trabajo del controlador fuera mayor de lo normal. Así que el trabajo simplemente continuó, con el controlador pasando ahora a manejar múltiples otros tráficos mientras asumía que el PAT 25 tenía claramente a la vista al vuelo 5342. Así que nunca proporcionó información directa de tráfico a los pilotos del CRJ. De vuelta dentro del helicóptero, el piloto instructor comentó sobre el flujo de tráfico diciendo, «Esta noche los tiene totalmente acumulados». A lo que la piloto volando respondió, «Sí, está bastante ocupado». Y luego, el instructor continuó hablando sobre cómo el viento cruzado con ráfagas desde atrás que estaban experimentando iba a empujarlos. Así que la piloto volando respondió corrigiendo ligeramente contra el viento mientras explicaba cómo estaba utilizando los pedales. Y todo eso ocurría mientras el helicóptero pasaba Haines Point hacia la Ruta 4. Ahora recuerden que corregir contra el viento que venía desde su derecha significaba orientar el helicóptero más hacia la derecha, lo que también colocaría las luces de aterrizaje del vuelo 5342 más hacia la izquierda en sus ventanas. El CRJ ahora descendía a través de 2.200 pies rumbo a la pista 33, y puedo decirles por experiencia propia que el enfoque principal de esos dos pilotos probablemente estaba en mantener velocidad y trayectoria aquí, mientras seguramente buscaban la línea central y las PAPI para la aproximación final. Varios otros helicópteros también comenzaron a llamar rápidamente a la torre, seguidos por un vuelo de American Airlines que acababa de ingresar a la final de la pista 01. Así que el controlador local estaba cada vez más ocupado intentando mantener todo bajo control. Justo después de que el vuelo 5342 girara a final, su sistema EGPWS anunció 500, lo que llevó al primer oficial a responder 500 pies por encima del bug, descendiendo a 700 estable, confirmando básicamente que todos los parámetros estaban estabilizados para el aterrizaje. Y a eso el capitán respondió, checks, todo perfectamente de acuerdo con los procedimientos operacionales estándar. Realmente quiero señalar aquí que estos dos pilotos estaban haciendo todo correctamente, y en este punto no tenían idea del peligro que se acercaba hacia ellos desde abajo, pero eso estaba a punto de cambiar. A las 20:47 con 33 segundos, una alerta de conflicto se activó en la torre, indicando que el PAT 25 ahora se estaba acercando demasiado al avión comercial en aproximación. Esto hizo que el controlador llamara al helicóptero diciendo, «PAT 25, ¿tienen el CRJ a la vista?», algo que podía escucharse mientras la alerta de conflicto seguía sonando de fondo. Y luego continuó diciendo, «PAT 25, pase detrás del CRJ». Ahora bien, también debe mencionarse aquí que una alerta de conflicto no era algo inusual en esta torre. De hecho, se activaba múltiples veces por día por muchísimas razones diferentes, así que probablemente eso por sí solo no era visto como algo súper serio. De nuevo, como ya he señalado muchas veces antes, un sistema de advertencia que suena demasiado termina dejando de funcionar realmente como advertencia porque la gente comienza a tomarlo menos en serio. En cualquier caso, mientras esta alerta sonaba en la torre, dentro de la cabina del vuelo 5342, también se activó repentinamente una advertencia TCAS de Traffic, pero no habría ningún Resolution Advisory ordenando ascender. Esto ocurría porque el TCAS en realidad inhibe esa función por debajo de 900 pies sobre el terreno. Y aunque el procedimiento ante una advertencia de tráfico era buscar el tráfico y prepararse para una posible maniobra, es bastante probable que los pilotos del CRJ simplemente asumieran que esta advertencia se había activado por el helicóptero en espera, no por algo realmente peligroso. Y pienso eso porque el CBR no registró que los pilotos mencionaran esta alerta TCAS en absoluto. Así que probablemente simplemente continuaron concentrándose en la aproximación. Después de todo, habían sido autorizados a aterrizar y no habían recibido información directa de tráfico sobre ese helicóptero específicamente dirigida a ellos. ¿Pero qué ocurría con el PAT 25 entonces? Bueno, cuando el controlador les dijo que pasaran detrás del CRJ, alguien en el helicóptero presionó el botón de transmisión exactamente al mismo tiempo, lo que efectivamente canceló la parte del mensaje donde decía «pase detrás». Así que lo único que escucharon fue «PAT CRJ». Ahora el controlador continuó diciendo «separación visual», pero eso no fue escuchado correctamente en ninguna de las dos aeronaves. Y dentro del helicóptero, el piloto instructor le dijo a la piloto volando, «Muy bien, venga un poco a la izquierda, ma'am. Creo que por eso lo está pidiendo. Estamos un poco hacia la mitad aquí».
probablemente refiriéndose a qué tan alejados estaban de la orilla. Y eso demostraba claramente que aquello de lo que creía estar manteniendo separación visual no era el vuelo 5342, que ahora estaba a solo segundos hacia su izquierda. Pero incluso si no estaban mirando al CRJ, ¿no se suponía que debían mantenerse separados verticalmente de la senda de aproximación de todas formas? Bueno, aquí es donde entra ese error del altímetro que mencioné antes. Verán, los pilotos del ejército generalmente intentaban volar lo más preciso posible a 200 pies, no más abajo. Pero con la velocidad relativamente baja a la que ahora volaban y los tanques externos instalados, el downwash de los rotores probablemente hacía que sus altímetros indicaran menos altitud de la real. Lo que significaba que en realidad ahora estaban volando directamente hacia la trayectoria del vuelo 5342 sin ningún TCAS a bordo. De vuelta en la cabina del CRJ, habría sido casi imposible distinguir las luces del helicóptero contra el fondo de luces de la ciudad debajo, así que incluso si el primer oficial hubiera intentado verlo, probablemente no habría podido. A las 20:47 con 53 segundos, el helicóptero inclinó ligeramente hacia la izquierda y luego continuó establemente recto con una altitud de radio indicada de 278 pies. No hubo movimientos bruscos que indicaran que hubieran visto lo que venía hacia ellos. Pero en la cabina del CRJ, 5 segundos después, los elevadores fueron llevados bruscamente hacia atrás, causando una deflexión de 24 grados en menos de un segundo, acompañado por gritos repentinos tanto del capitán como del primer oficial. Ese debió haber sido el momento en el que el helicóptero apareció repentinamente ligeramente a la derecha y abajo frente a ellos, pero ya era demasiado tarde. A las 20:48, las palas principales del rotor del helicóptero impactaron la parte inferior y el ala izquierda del CRJ, desintegrándose al hacerlo y causando daño catastrófico inmediato al ala. El control de ambas aeronaves se perdió inmediatamente en un destello brillante que podía verse claramente desde dentro de la torre. Y 4 segundos después, todo había terminado. Los 60 pasajeros y 4 tripulantes a bordo del vuelo 5342 murieron, junto con los 3 tripulantes del helicóptero. Este fue un desastre de transporte aéreo civil de una magnitud que Estados Unidos no veía desde el terrible accidente de Colgan Air en 2009. Así que la FAA, la NTSB y los militares rápidamente comenzaron a trabajar para intentar entender cómo algo así había podido ocurrir en uno de los aeropuertos más ocupados de la capital del país. Y el informe final que eventualmente produjeron es el que he utilizado para contarles esta historia. Es un documento extraordinario de 419 páginas producido en poco más de un año, lo cual debe ser algún tipo de récord. En él, la NTSB finalmente presentó 74 hallazgos nuevos, pero la causa probable terminó siendo determinada como que la FAA permitió la ubicación de una ruta de helicópteros demasiado cerca de una senda activa de aproximación a pista, junto con una incapacidad para regular, revisar o evaluar rutas de helicópteros y una falla en mitigar los riesgos conocidos de colisiones en vuelo entre helicópteros y aeronaves en el área. También se encontraron varios factores contribuyentes más, muchos de los cuales ya expliqué en este video, y esto llevó a 57 nuevas recomendaciones, una de las cuales fue la eliminación inmediata de la Ruta 4 de helicópteros. Y dejaré el resto en la descripción abajo. Pero lo que realmente quiero destacar aquí son algunas cosas muy importantes. 1. El uso de separación visual en entornos altamente complejos de noche y con muchísimo tráfico simplemente no es suficiente. Ya hemos visto suficientes colisiones en vuelo como para establecerlo claramente y sinceramente espero que esta sea la última. 2. Cuando existen tecnologías nuevas y mejores como ACAS-X o incluso equipos ADS-B in y out que aeronaves más pequeñas ya utilizan, entonces es deber de los reguladores asegurarse de que estas tecnologías sean implementadas y requeridas lo más rápido posible. Si tanto el helicóptero como la aeronave de esta historia hubieran tenido eso, es muy probable que estos nuevos sistemas hubieran detectado el conflicto en desarrollo antes y con mayor claridad, y quizá toda esta tragedia habría podido evitarse. Y finalmente, se permitió que el Aeropuerto Nacional de Washington creciera más allá de su capacidad segura durante años sin que ningún responsable detuviera eso, incluso cuando algunas de las personas involucradas claramente habían advertido sobre ello.
Esto significó que el tráfico y el tamaño de las aeronaves crecieran, ya que se había convertido en un destino de estatus para senadores de todo el país, y con ello, los márgenes de seguridad comenzaron a reducirse. Ahora bien, si hubieran existido sistemas de gestión de seguridad funcionales tanto dentro de los militares como en la FAA y demás entidades, alguien debería haber intervenido y detenido esto, pero tristemente eso no ocurrió. Así que realmente espero que todos hayamos aprendido de esto para que las señales claras de advertencia sean detectadas y atendidas, y también para que esta sea la última vez que escuche sobre una recomendación de seguridad rechazada por razones políticas. Ahora bien, este fue un video difícil para nosotros, especialmente porque uno de los miembros de mi equipo tenía amigos que murieron en este accidente. Así que realmente espero que salgan de este video entendiendo mejor qué fue lo que realmente lo causó. Mi nombre es Peter Hornfeld y están viendo Mentor Pilot. Que tengan un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Bye bye.